Bueno, un detalle que había olvidado mencionar en los otros videos, o más bien que había quedado pendiente de explicar, era en qué momento podemos hablar de una optimalidad global. Eh, entonces, si tenemos las condiciones de una optimalidad local, bajo algunas condiciones adicionales sobre nuestra función o sobre nuestro conjunto D, podemos concluir directamente optimalidad global. Eh, una, una de estas condiciones está relacionado con el teorema de Weierstrass o el teorema de valor extremo de Weierstrass, el cual dice que si f es una función continua y d es un conjunto compacto, entonces existe un mínimo y un máximo global de f en d. ¿Qué quiere decir que es un conjunto compacto? Ya lo hemos visto en otros videos, pero un conjunto compacto es un conjunto cerrado y acotado, ¿no? Para R1, pues es un intervalo, basta con un intervalo cerrado y acotado, ¿no? En R2, pues puede ser una, una bola, ¿no? Que incluya su frontera, ¿no? Entonces, cualquier conjunto que está acotado y que incluya su frontera, que sea cerrado, entonces es un compacto. Tiene una definición un poco más general el de decir compacto, pero para lo que lo necesitamos en este momento, basta con que sea cerrado y acotado. Entonces, si voy a tratar de hacer un dibujo, si f es continua, y d, voy a dibujar d aquí, no es x1, x2, y este sería f de x, y vamos a pensar que este d está, obviamente es un conjunto en x para x1 y x2, y f de x es continua, ¿no? Vamos a pensar que son como una función cuadrática. Entonces, lo voy a poner así como las curvas. Eh, entonces, siempre va a haber un máximo y un mínimo global de f en d. Es más sencillo de ver para el caso de R1, ¿no? En el caso escalar, pues cualquier función que yo tenga, si yo tengo un intervalo, ¿no? Entre un punto A y un punto B, es un intervalo cerrado y acotado, y hay una función, no sé cómo sea esta función, pero en este intervalo, pues siempre va a alcanzar un mínimo, ¿no? En este caso el mínimo está aquí y el máximo estaría acá. No importa cómo sea la función, si es continua y D es un conjunto cerrado y acotado, entonces la función siempre va a tener un máximo y un mínimo global en D. Recordemos que aquí eh, un poquito estoy diciendo D como el dominio de la función f. Estamos restringiendo el dominio, no estamos hablando de optimización con restricciones todavía, pero es el dominio de la función f, ¿no? D. Entonces, en ese dominio, ese es un dominio cerrado y acotado, entonces siempre existen los máximos y mínimos de f en ese conjunto. Ahora hay un detalle interesante, que es que si D es un compacto, entonces es posible que en la frontera, recordemos que si es un compacto y cerrado y acotado, entonces incluye los puntos que están en su frontera, es posible que en la frontera existe un valor extremo para f sin que sea un valor estacionario. Esto es un poco eh, contraintuitivo respecto a lo que habíamos visto en los videos anteriores, ¿no? Eso quiere decir que x asterisco es un extremo de la función y está en la frontera del dominio D, y el gradiente de la función evaluado en este punto podría ser diferente de cero, y x asterisco seguiría siendo, no dejaría de ser un extremo de la función. Caso muy sencillo, pues es la función x, ¿no? X, función identidad, ¿no? En un intervalo cerrado y acotado, eso era otro color. En un vamos a poner aquí A, aquí B. Entonces, si esta función siempre tiene su máximo, si tiene positiva la pendiente, esta recta, el máximo siempre está en B. Y
el mínimo va a estar en A, ¿no? Pero si nosotros revisamos cuál es la derivada de esta función, vamos a pensar que aquí es f de x, pues es simplemente x. Entonces, la derivada es 1, no es 0, ¿no? Entonces, incluso para el caso escalar esto se cumple para cualquier caso. Y obviamente querría decir que este punto, que sería x asterisco igual a b, ¿no? No cumple con que en el momento de evaluar b en la función f de x nos dé 0 y no nos da 0, ¿no? Si nosotros evaluamos esto aquí, pues nos va a dar b, ¿no? Perdón, el gradiente, ¿no? De hecho nos da 1, ¿no? El gradiente de esto es la derivada simplemente, nos da 1, ¿no? Y aunque lo evaluemos aquí, pues, aunque no haya cómo evaluar, por así decirlo, aunque evaluamos f' de b, sigue siendo 1, no es 0, ¿no? Entonces no cumple la condición necesaria de primer orden. Sin embargo, esto es porque estamos restringiendo nuestro dominio a un conjunto cerrado. Si consideramos el caso abierto, que es lo que hemos visto hasta ahora, si D es abierto, esto no sucede, ¿no? Tendría que cumplir las condiciones necesarias de optimalidad que vimos en los otros videos. Pero si D es un compacto, entonces puede pasar esto, ¿no? Este no es un punto, no es un valor estacionario de F. Bueno, además, si la función y el dominio tienen unas propiedades, digamos que cómodas o muy particulares que nos van a hacer más sencillas las cosas en el momento de calcular los máximos y mínimos globales. Entonces, el estudio de los mínimos locales se puede extender directamente al estudio de los mínimos o máximos globales, ¿no? Entonces, si D es un conjunto convexo, ¿no? Un conjunto convexo, recordemos que es un conjunto en el cual si seleccionan cualquiera dos puntos que están en este conjunto, ¿no? Y se conectaran con una línea, esa línea siempre va a estar completamente contenida, o todos los puntos que construyen esa línea siempre van a estar completamente contenidos en el conjunto, ¿no? Ahorita, a manera muy general, muy sencilla, eso vamos a entender por un conjunto convexo. Si f es una función convexa, eso ya es, probablemente eso es más claro, ¿no? Convexa quiere decir que tiene una forma de este estilo, ¿no? Ya lo vimos ahí en otro video. Entonces, o cóncava, ¿no? Cóncava es hacia abajo. Entonces, si nosotros encontramos un mínimo local, ese mínimo local es inmediatamente, y no necesitamos hacer nada más, para decir que ese mínimo local es en realidad o es también un mínimo global, ¿no? En el caso de que tengamos D convexo y F convexa. Si D es convexo y F es cóncava, entonces es un máximo, ¿no? Es extremo, es un máximo. Y otro detalle es que nuevamente que la condición necesaria de primer orden para la optimalidad, que es la del gradiente de nuestra función f evaluada en ese punto, sea igual a 0, es una condición necesaria y suficiente para la optimalidad, ¿no? Ya no necesitamos revisar la segunda condición, la de segundo orden, ya no es necesario, más bien sí es necesaria, pero para la optimalidad es suficiente la primera. Es suficiente la primera. Si revisamos la primera y se cumple, entonces sabemos que x asterisco, o sea, si evaluamos x asterisco en el gradiente de la función y nos da 0, inmediatamente sabemos que si D es un conjunto convexo y f es una función convexa, x asterisco es un mínimo global. Bueno, entonces esos eran los detalles que hacía falta o que hemos dejado para otro momento de respecto a la optimalidad global. En el siguiente video ya vamos a ver la parte de la optimización con restricciones.